¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. A su vez, aprovecho para ponerme a las órdenes a todas las instituciones educativas que requieran mis servicios como docente. Estoy a sus órdenes, a sus apreciables órdenes. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de... Vamos a continuar hablando de la etapa de Morelos y en este tema vamos a hablar acerca del Congreso de Anáhuac, o llamado también el Congreso de Chilpancingo. El Congreso de Chilpancingo forma parte de la campaña de Morelos, en la cual buscó solidificar el movimiento. Es decir, buscó crear un órgano de gobierno que verdaderamente representara el movimiento de independencia. Este Congreso sustituye a la Junta Suprema Gobernativa de Zitácuaro, que en su momento encabezó Ignacio López Rayón. Solo que vino esa enorme diferencia de ideologías, porque esa Junta de Zitácuaro prácticamente pretendía gobernar a nombre de Fernando VII, a lo cual Morelos discrepó totalmente de ello, porque la ideología de Morelos era la independencia total y absoluta de la corona española. O sea, Morelos verdaderamente soñaba con una nación independiente. Y es por eso que al sustituir esta Suprema Junta por el Congreso de Chilpancingo, se dictan entonces los lineamientos con los cuales se pretendía lograr la independencia total y absoluta de América Septentrional de la corona española. O sea, mientras por un lado se buscaba guardarle fidelidad a Fernando VII, que era el propósito principal de Hidalgo al iniciar el movimiento, Morelos le dio otro rumbo. Morelos sí buscaba realmente que la nación fuera libre y soberana. Y es por ello que conformó que fue sin duda alguna el primer congreso mexicano que representaba una independencia. Este congreso estuvo integrado a regañadientes, pero por Ignacio López Rayón, que era con quien tenía esa discrepancia de ideologías. Mientras que se encontraban diputados que representaban las diversas provincias, como el caso de Andrés Quintana Roo, José María de Cos, José María Lisiaga, José Manuel de Herrera, Carlos María de Bustamante, por mencionar a los principales integrantes de este muy histórico órgano de gobierno, que sin duda alguna representó la primera institución totalmente independiente de la corona española. Solo que era lo que se buscaba, solo que aún no se había logrado el objetivo. Más sin embargo, es importante destacar cómo Morelos tuvo esa capacidad de conformar un órgano de gobierno, y con ello se firma el documento que fungió sin duda alguna como la primer constitución política de la nación, como lo es la Constitución de Apatzingán, que en su momento contenía casi los mismos lineamientos de la Constitución de Cádiz. Pero más sin embargo, Morelos presenta su propio documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, en los cuales Morelos fijaba los verdaderos lineamientos que se debía seguir
como nación independiente. Y entre los contenidos principales contaban los siguientes: que la América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación europea. Ese es el que definía por completo el objetivo de Morelos, que era una nación totalmente libre e independiente de España con su propio gobierno. Y que de hecho Morelos era el que más creía que podíamos gobernarnos a nosotros mismos. Otro de los contenidos principales es que de hecho se asemeja mucho a los de la Revolución Francesa. De hecho es importante destacar que Morelos era todo un ilustrado. ¿Sí? Él leía las obras de los grandes enciclopedistas como Rousseau, Montesquieu, Diderot, entre muchos otros, de los que mencionaremos aparte cuando hablemos en Historia Universal de la Revolución Francesa. Pero bien, se inspiró en la Revolución Francesa, de hecho, el propio Morelos, para fijar algunos lineamientos en su documento más histórico, como fueron los sentimientos de la nación. En este caso, los tres principios fundamentales de ese movimiento histórico, como lo fueron libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Porque hablaba de la libertad religiosa, así como también la libertad de los ciudadanos de poder gobernarse a sí mismos. Con ello mismo la fraternidad y al mismo tiempo la igualdad entre las diversas razas. Es decir, criollos, mestizos, inclusive indígenas y africanos, eran la misma raza. Y entonces debía haber igualdad, porque lo único que podía distinguir a un ciudadano de otro era el vicio y la virtud. Esos eran los contenidos principales de los sentimientos de la nación local. Sin duda alguna causó un gran júbilo enorme entre todos los integrantes de ese histórico congreso de Chilpancingo, que inclusive le aplaudieron y al mismo tiempo le ofrecieron diversos títulos nobiliarios, a lo que Morelos humildemente dijo: yo solamente soy el siervo de la nación. Y con ese título quedó definido por completo quién era realmente Morelos. Así como a Hidalgo se le definía como el padre de la patria, en este caso Morelos pasaba a llamarse el siervo de la nación. Y con ello todos los integrantes de ese congreso pasaban a firmar el acta con el cual declaraban que América Septentrional era libre e independiente de España y de cualquier otra nación europea. Y como les mencionaba, funge entonces como la primer carta magna en la historia de nuestra nación. De hecho, definimos los sentimientos de la nación. No solo la independencia total, sino la igualdad y fraternidad entre los ciudadanos. O sea, la no distinción de clases ni razas, que fue el punto central de los sentimientos de la nación de Morelos. El gran siervo de la nación. Esa fue su consolidación, aparte de que ya había adquirido gran poderío militar al haberse apoderado de estratégicos puntos del sur del país. Pues la publicación de los sentimientos de la nación lo elevó a un más alto grado histórico.
como uno de los más célebres, si no es que el más célebre baluarte de la guerra de independencia. Muy bien, eso es todo entonces. Saludos. El rock es cultura. La locura nunca tuvo maestro.